Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas de este su espacio Salud y Vida. Estamos en los viernes, como normalmente lo hacemos, todos los viernes ya al atardecer y a las primeras sombras de la noche. Estamos siempre eh, con todos ustedes en diferentes plataformas. Radio San Carlos 1440, siempre desde hace 67 años ininterrumpidamente. Y vamos a seguir, si Dios lo permite, bajo esa misma línea, doctor. 1440 para toda la gente, principalmente adulta mayor, que nos escucha en muchísimas zonas de esta zona norte del país, a través de su radio, transistores que tiene ahí en su mesa de noche, que tiene en la sala o donde está comiendo, ¿verdad? Que era costumbre de muchos de nosotros, ¿verdad? Porque yo manejo todavía radio transistor. ¿Usted no, doctor? Ok, ok. Ok, también estamos en la plataforma de Facebook, en Instagram, estamos en Radio San Carlos Digital y estamos enlazados con Radio Pocosol, con Radio Bijagua de Upala y también con Canal 3 de Copelesca, Canal Regiones. El programa de esta semana, de este viernes, tenemos como invitado al doctor Alexander Copper. Hoy vamos a hablar de peligros posibles, yo diría de esta manera, ¿verdad? Peligros posibles que se pueden dar en muchas casas, en muchos hogares, en muchos lugares de fiesta, con las personas adultas mayores. Y el tema que tenemos hoy es prevenir antes de lamentar. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y oyendo. Y por supuesto a usted, que Gracias, gracias doctor. por invitarme nuevamente a Sí. este programa de radio. Y sí, vamos a tratar de hablar algunas cosillas sobre mejor prevenir que lamentar. Ujú. Este mes, o no este mes, no, todos los meses de diciembre o final de año Sí. son tradicionalmente tomados como un mes de fiesta, de Ujú. pachanga, de alegría. Claro, claro. ¿Por qué? Realmente no hay una razón lógica. Arbitrariamente se ha puesto que este es el final de un año, de un ciclo, pero recordemos que la Tierra continuamente rota alrededor del Sol, entonces lo mismo es decir hoy que en 6 meses o en 4 meses. Pero la humanidad le gusta cerrar ciclos Ujú. y eh, hemos hecho un ciclo de un año, entonces al final queremos pues ver lo bueno y lo malo que hemos hecho en este periodo de tiempo, y la tradición judeocristiana pues puso en esta época el nacimiento de Jesús, lo cual da alegría a la humanidad, y por eso también es un punto más de por qué la gente se siente como tan feliz, tan relajada en estas épocas, y ese relajamiento también produce que nos preocupemos menos por algunas cosas que nos dan seguridad. Sí. Aparte de eso que usted dice de la época y de los motivos, doctor, de que la gente tiene para este tipo de actividades, se le han venido sumando, por ejemplo, actividades comerciales, se le ha venido sumando regalos, se le ha venido sumando tamales, se le ha venido sumando un montón de tradiciones eh, eh, que cada país tiene, ¿verdad? Porque cada país tiene sus tradiciones y las han ido sumando a esta festividad, entonces se hace grande. Sí, exactamente. Algo que nació o que inició como algo meramente religioso, se le ha agregado el aspecto comercial. Entonces, como usted lo acaba de decir, comenzamos a ver las marquesinas ya desde septiembre, las luces de colores, que los artículos de Navidad, las pegatinas, comienzan a inundarnos con lo del Viernes Negro, con lo de las promociones, viajes de fin de año, que se acabó el año escolar, entonces hay que hacer fiesta para los chiquitos, ya terminaron Ajá, un año, claro. etcétera, etcétera. Y además, Y ahora hay día para todos. ajá, Ahora hay día. ahora hay día de todo. Pero también hay una cosa que es curioso. Nos meten un gran incentivo. No sé si te has puesto a pensar. Se llama aguinaldo. Y todo el mundo ve el aguinaldo como
y no sé, casi como una salvación. Ujú. Todos imaginan a aguinaldo como una ayuda extraordinaria. Ujú. En los bancos nos mandan la publicidad de que invierta su aguinaldo de Claro, manera razonable, póngalo para comprar una casa, sí, como para hacer su negocio, sí, no, póngalo a ganar intereses altos, claro. y que no, pues, con aguinaldo compre un carro, que compre una refrigeradora. Ujú. Pero por Dios, no todo el mundo tiene un aguinaldo grande, lo tendrán Sí, algunas pocas personas que tienen aguinaldos de millones, claro, claro, pero la mayoría de la gente tiene aguinaldos muy reducidos, muy claro, decentes, claro, que con costo alcanza para comprar un poquito más de carne claro, en claro, el diario, o claro. una prenda de ropa o algo Ujú. así. Ah, Pero se le ha dado una cosa tan maravillosa a la palabra aguinaldo que todo el mundo cree sí, que ya voy a ser millonario, puedo viajar por el mundo y sí, comprar carro, comprar de todo. sí. Entonces eso nos da ese sentimiento festivo también. Ujú. Y ese sentimiento festivo hace precisamente, de acuerdo a las imágenes que podemos nosotros observar, hace que descuidemos una parte importante del quehacer diario, de la estructura de familia, de los antecesores nuestros, que hoy día no tienen la flexibilidad y no tienen la agilidad que tienen el resto de la familia. Entonces ahí es donde vienen problemas. Estamos hablando de la población adulto mayor, que durante el programa vamos a hablar un poquito de cuáles son las circunstancias que pueden mediar para poder tener un accidente en casa, para poder tener o poder, eh, diría yo, empañar aquella festividad que el resto de la familia tiene, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar junto con el doctor un poquito de cómo poder proteger la población adulta mayor. Doctor. Vea, una realidad que es muy dura, que es dura, pero que es Cierta. cierta, es que los viejos nos convertimos en estorbo. Uh-huh. Cuando ya no somos capaces de producir un ingreso económico, Uh-huh. cuando ya necesitamos de que nos ayuden a vestirnos, a ir al baño, a bañarnos, a poner la ropa, etcétera, etcétera, ya no somos tan bien recibidos en las casas. A diferencia de un niño que uno sabe que igualmente hay que bañarlos, darle de comer, vestirlos, pero uno tiene la esperanza de que van a ir creciendo y van a dejar de necesitar esa ayuda. Exacto. Un adulto, por el contrario, estaba bien y se va deteriorando cada día más, y cada vez va a ocupar más y más asistencia, y puede que no sea 1 o 2 años como un chiquillo, sino que pueden ser 10 o 15 años, porque ahora el aumento de la esperanza de vida es mayor. Uh-huh. Entonces, algo que se ve románticamente como, ay, qué bonito que era el abuelito. Sí, yo cuido de mi mamá porque ella me ayudó mucho. Uh-huh. Mi papá es un amor. Uh-huh. Ok, es un amor los primeros 15 días. Uh-huh. Pero ya con 6 meses, donde hay que limpiarle las heces, y cambiarle pañales para que se orina, limpiarle la ropa porque se echó la comida encima, y ese romanticismo se va perdiendo. Sí. Y más si no es mi papá o mi mamá, sino que es mi suegro o mi suegra. Entonces digo, Uh-huh. ¿por qué tengo yo que estar cuidando a este señor que obviamente no es nada mío? Sí. Y los niños ahora cada vez tienen menos apego a las familias, al núcleo familiar. Ya el abuelo y la abuela no es lo que era para nosotros, una fuente de inspiración, no, sino que es el viejillo que está ahí a la par, porque yo me entretengo más con el internet que con las historias de mi abuelo. Claro, claro. Entonces, ese cambio en el estilo de ver la vida, de ver el núcleo familiar, en estas épocas, sinceramente se incrementa. Uh-huh. Y es curioso, ¿por qué se incrementa? Porque hey, si voy a estar en una época que todo es felicidad, todo es risas, en los anuncios de televisión pongo una gente que se están riendo todo el tiempo y se carcajean y comen pavo y que comen pierna de cerdo y todo, etc. Las películas. Las películas son eso, pasa todo y todo al final un final feliz. Uh-huh.
Pero esa no es la realidad. Sí, ¿no? La realidad es otra. El día a día Claro. de estar cuidando a las personas mayores, nos golpea cual mazo pesado en nuestra cabeza. Lamentablemente la ficción, y ahora que el doctor toca este tema, la ficción engaña a una gran parte de la gente. Las condiciones que se ven en esas películas de la época, la felicidad, la tranquilidad, el alimento, los señores mayores que caminan bien, no es la realidad. La realidad la vemos en nuestras casas, en nuestros barrios, donde la casa tiene varios niveles, donde tiene varias gradas, donde hay un patio resbaloso, donde hay un piso alojado y resbaloso. Esa es la realidad en que nosotros vivimos. Y ahí es donde tenemos que centrarnos nosotros, doctor, para poder cuidar a nuestros viejos de la casa, para poder que nos cuiden, por ejemplo, a las personas que ya somos adultos mayores. Sí, definitivamente lo que usted ha dicho es cierto. Uno crece en una idea de que hay que cuidar a los mayores y que pobrecitos y demás, pero el punto es que uno llega a ser mayor, entonces uno llega a necesitar que lo estén cuidando. Claro. Y la prevención no es una cosa que se establezca ahora. Ok, ya voy a entrar a diciembre, entonces, y tengo que ver cómo está la casa y cómo está eso. No, no es eso. La prevención se debe hacer de toda la vida. Los arquitectos, por ejemplo, antes de diseñar casas con un montón de niveles, gradas, esquinas raras y escaleras aéreas que son tan bonitas, deberían diseñar casas que sean amigables con sus habitantes, que eviten las caídas y demás. En lugar de poner baños donde haya que una grada para subir, una loseta ahí, un murito, pues deben ser baños que tengan no tengan ese tipo de obstáculos y que sean un desnivel pequeñito para que el agua escurra hacia una esquina y de ahí se salga. Pero los arquitectos no piensan en eso. Nosotros, cuando hacemos las casas, si es una casa propia que estoy haciendo, no pienso cómo hacer esa casa cuando vea, ¿no? Yo le pido, si tengo la posibilidad, un montón de cosas rarísimas. Que quiero una vuelta aquí, que una jardinera en el centro, que esto, que el otro, que lucecitas en las escaleras, en las gradas, etcétera. Pero no estoy pensando cómo me va a servir esa casa cuando yo esté viejo. No estoy pensando en cómo tienen que ser las puertas de ancha para que yo pueda meter una silla de ruedas o una persona con andadera pase bien, o que alguien con dificultad simplemente entre al baño fácilmente. No tanta parafernalia de belleza, de adornos, sino que sea algo útil, sencillo, fácil de usar. El problema, doctor, es que, y yo sé que la gente que nos ve y nos escucha también piensa de una manera parecida, nosotros como seres humanos tenemos la creencia de que nunca nos va a pasar a nosotros. Diseñamos una casa para que la gente la vea, la gente que llegue, diseñamos una casa para nuestros ojos, diseñamos una casa para que sea un modelo de tal vez hasta de copiar o de envidia de la gente que nos visita. Pero nunca jamás vamos a pensar que nos vamos a caer, que vamos a sufrir un accidente, que la casa no nos va a servir. Lamentablemente eso es una dura realidad, pero sí lo es. Vea, en cosas, yo que soy de la Fundación Amor y Esperanza, que hoy 18 tuvimos aquí a Chile. A Chile y tuvimos a Mauricio y estuvimos conversando, me hablaron de que si usted pertenece a la junta directiva, también exactamente, pero digamos, hemos encontrado cosas así como casas que por dentro, digamos que sean más o menos funcionales. Su baño está bien, sus puertas están bien, pero ahí están en una parte alta donde no tienen rampa de acceso para llegarle con una silla de ruedas o con una andadera o con una camilla en una ambulancia. Gente que hay que sacarla y en una sábana
entre 4 personas para poder llevarla a la ambulancia porque no hay cómo llegarle. Ujú. O sea, todas esas cosas uno debería pensarlas antes de que necesite corregir esa acción. Principalmente si hay personas, niños o adultos mayores dentro de esa casa. Ahora, ya sentándonos o concentrándonos un poco más en estas épocas. Ujú. En esta época es todo felicidad, todo alegría, todo el mundo ríe, todo Todo es aquí, comida, ¿verdad? todo es comida y todo. Sí. Entonces, a los carajillos llegan y les dan un juguete aquí, ojalá que dicha que todo niño tenga un juguete Claro. o 2 o 3. Lo que pasa es que esos niños viven muchas veces o conviven con ancianos. Ujú. Y entonces los chiquillos andan jugando ahí con su carrito en el suelo, tiran ahí, lo dejan ahí mal puesto porque se van a hacer otra cosa. Claro. Va el viejillo caminando, se trompieza en el juguete, se cae, se quiebra la cadera. Ujú. Se golpea un dedo, se le quiebra un dedo del dedo, se le pone negro, se le infecciona, termina con la pierna cortada. Ujú. Va, en la mejor de los casos, se cae y se quiebra una muñeca, queda con yeso, ya no puede limpiarse cuando va al servicio, ya no puede bañarse, Ujú. no puede comer. O sea, es una tragedia Ujú. por algo tan inocuo, superficial como un chiquito que Ujú. dejó el juguete perdido ahí. Ujú. Entonces, ¿cuál es la solución? No darle juguete a los niños. No, jamás. Los niños Ajá. necesitan en la medida posible juguetes. Claro. Pero sino educar a ese chiquito de que, mire, usted aquí está abuelita, entonces usted juegue con su juguetito, pero no lo deje botado ahí. Déjelo guardadito en su cajita, Ujú. en tal rincón, para que no le vaya a pasar esas cosas. Claro. Y muchas veces, doctor, la culpa, diría yo, proviene de los mismos padres, ¿verdad? Porque el niño que tiene 1 año, el niño que tiene 1 año y medio, que puede o tiene la libertad y el derecho de jugar en esa sala con todos esos juguetitos, hay unos cubitos de madera para que los niños jueguen, pero que son peligrosísimos, no solo para el adulto mayor, no solo para la viejita o el viejito, sino para cualquier persona que viva en esa casa. Pero el cuidado que tiene que tener, pienso yo, la gente adulta con raciocinio que está dentro de esa casa es vigilar al niño y tiene que haber una caja, un cajón donde todo eso vaya para ahí mismo. Otra cosa que muy poca gente piensa. En estas épocas es súper frecuente que para el 25 y para el 31 se revienten juegos artificiales, bombetas. Aquí entonces usted dirá, bla, 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 pim, pim, todas esas cosas. El que tiene poco, pues tirará un triquisraque. El que tiene mucho, pondrá volcanes y bombas aéreas y demás. Pero el punto es que esas bombetas asustan a los perros y a los gatos. Claro. Y entonces hay animales mucho más sensibles unos que otros. Hay perros muy, muy sensibles y cuando tiran esas bombetas ellos salen disparados, totalmente asustados, su corazoncillo late y en su carrera por esconderse, por ponerse debajo de una mesa, por ponerse debajo de un sofá, pasan y golpean al señor mayor y lo tiran al suelo. Claro. Entonces, uno debería prevenir eso. ¿Cómo? Teniendo los animales en un cuarto separado, se dice que hay que ponerles un paño que les apriete el pecho un poquito, una cinta ahí que les dé como sensación de protección y idealmente no comprar bombetas para tirar. Claro. Pero mucha gente lo hace, entonces hago que mis animales estén protegidos y que no me vayan a golpear a las personas mayores. Claro. Recuerde que este programa es Salud y Vida, este programa es de consejos para que usted pueda mejorar su condición. Es preventivo, como en este caso el doctor Copper nos habla de cómo poder prevenir antes de lamentar en cualquier época del año, pero principalmente en este mes de diciembre que se acrecentan las actividades, pero usted es libre de poder usar los juegos pirotécnicos que usted desee. Simplemente
está el doctor dando un consejo del por qué, si las condiciones de algunas personas dentro de la familia no son adecuadas, pues que nos abstengamos de usarlo o de hacerlo, o salir a hacerlo en un patio, si hay un patio, o salir a hacerlo en una zona verde. Hay prácticamente en esta zona hay muchísima gente que tiene zona verde, entonces ahí se puede hacer perfectamente. Prevenir antes de lamentar y antes de que una persona sufra una caída, que ahí sí sería ya no solo un problema temporal, sino un problema a largo plazo, ¿verdad, doctor? Y vea, hemos hablado de personas mayores, pero no necesariamente solo ellas. No solo ellas, ¿no? Estamos hablando también de personas con problemas de visión, personas con problemas de audición, o incluso el papá o la mamá. O sea, que el perro corra y lo bote porque está asustado por una bombeta, o que la mamá se tropiece con los juguetes del chiquillo, también tienen un riesgo de quebrarse. Ahora, si es el papá que es el sustento de esa casa, hablemos de que una familia tradicional donde la mamá está en la casa y el papá es el que provee, o la mamá también tiene su trabajo y proveen entre los dos, el hecho de que uno quede incapacitado temporalmente para laborar, y ahí les disminuye la entrada de la casa en un montón. Si tiene la suerte de estar asegurado, pues va a recibir el 40% o el 60% de su sueldo, de lo que se reporte. Y si no está asegurado, pues no va a recibir nada. Y si es un trabajador independiente, y ahí quedó listo, porque no puede trabajar. Entonces, ahí es donde debemos prevenir antes de que nos salga más cara la tortilla que el maíz. Pensar un poco en este tipo de decisiones generalmente se toman entre el matrimonio, entre el padre y la madre, toman las decisiones de qué es lo que se va a hacer para final de año. Los chicos son los que están esperando sus juguetes, están esperando y les gusta mucho las lucecitas, pero las decisiones por dónde tiran los cablecitos, ¿verdad? Porque tal vez resulta que en aquella pared no hay un tomacorriente, todo el tomacorriente está en esta otra pared y vamos a tirar 3 mecatitos, vamos a tilintarlos bien para que no pase nada, porque el árbol va allá, por ejemplo. Entonces esos mecatitos pueden ser el detonante de un problema, como dice usted, no solo para el adulto mayor, no solo para mamá y papá, hasta para el mismo chiquillo que anda corriendo siempre también por toda la casa. Es que para la casa misma, porque para la casa puede misma. producir un incendio y irse a la casa. No es lamentablemente la primera ocasión en que se dan incendios. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo debemos prevenir? ¿Qué debemos prevenir? Bueno, están las prevenciones que debemos tener toda la vida. Toda la vida. Si tenemos un adulto en una casa, un adulto mayor, pues ya sabemos lo que hemos dicho en más de una ocasión aquí en programas diferentes, que el mayor peligro es entre la cama y el baño, entonces que no hay que tener alfombritas en los pies de la cama, que no hay que tener nada que obstaculice el paso entre la cama y el baño, nada de maceteros, juguetes, perritos durmiendo, exactamente, nada de esas cosas, que ojalá tener luces en los tomacorrientes abajo, que cuando usted se acerque se prendan para que el señor pueda pasar viendo la luz, que poner agarraderas en el servicio, en la ducha, etcétera. Esas son las necesidades básicas que no solamente para diciembre, sino para toda la vida. Ahora, en diciembre específicamente, hablar con los niños, si van a jugar, vamos a jugar en esta parte de la casa, donde si usted quiere enseñarle juguetes a su abuelito, a su abuelita, venga, le enseña el carrito, le enseña la muñeca, qué lindo papito, y va para allá, para al lado. Si lo va a guardar, tiene que tener una caja donde guarde sus juguetes. Ser estricto en que no dejen nada botado de ningún lado. Ser estricto
Sí. en lo que usted dijo antes, no poner adornos en las áreas de paso y tener mucho cuidado con la parte eléctrica. Claro. O sea, si no tengo tomacorrientes, bueno, entonces tengo que conseguir una extensión larga que la vaya pegando por la orilla y pegándola con clavitos o con tape o con lo que fuera para que no se vaya a zafar. Un día esto me encontré, doctor. Fui a visitar a una familia y me encontré con un piso, el piso de madera, pero resulta que ahora hay un piso plástico que le ponen con un pegamento. Me encontré parte del piso ya deteriorado, pedazos levantados, y yo precisamente andaba viendo a un adulto mayor, andaba viendo a una persona contemporánea mía, una persona que conozco, y andaba dándole una visita de esas, de las cuales nosotros como seres humanos tenemos que visitar a la gente que en un momento disfrutamos de otro tipo de actividades. Cuando llegamos a viejos y estamos enfermos, es una obligación ir a verlos. Y fui a verlos y yo hablé con los hijos y les hice ver el problema que había con ese piso, porque en cualquier momento podía causar un accidente, porque ya él no puede levantar mucho las piernitas para dar el paso, sino ya tiene que andar pegadito al piso. Y sí, me llamó mucho la atención de ver que para que la casa se vea bonita, porque no, tal vez no se puede poner piso cerámico, en muchas ocasiones es mejor dejar el mismo piso de madera, que es inclusive más estable. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, si se pone un piso de eso, se está levantando y no tenemos cómo arreglarlo porque no hay plata o por lo que fuera, pues hey, tocará quitarlo. Claro. Quitarle que quede el cemento. Ay, qué feo el cemento. Y sí, pero es mejor cemento feo que papá quebrado. Sí. Así de sencillo. Recordarle a la gente que este es Salud y Vida de este viernes. Estamos gracias a Farmacia La Bomba. Farmacia La Bomba está dentro del centro comercial El Encuentro. Ahí en la tienda de Cono, esta Farmacia La Bomba abre las 24, los 30 días más bien al mes, los 365 días al año, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tiene descuentos especiales. Es una opción más, siempre digo que es una opción más, porque aquí en esta zona contamos con cadenas farmacéuticas muy buenas, de muy buen precio. Así es que Farmacia La Bomba es una más de ellas. Usted decide dónde comprar, pero nosotros le decimos que representa buenos laboratorios a nivel mundial y tiene algún tipo de regalías que puede ser favorable en un momento determinado que tengamos que comprar medicamentos muy caros. También Clínica Santa Mónica de la doctora Romero, un agradecimiento para ella por haber creído en este programa ya desde hace muchísimos años y estar con nosotros aportando no solo un profesional mensual, sino también aportando algún tipo de ayuda para poder seguir adelante, para poder continuar con los gastos de logística que lleva un programa como este. Entonces, también a la Clínica Santa Mónica y a la doctora Romero. Ellos están en Pital de San Carlos, frente al Liceo de Pital, y están aquí en Ciudad Quesada, 400 metros al norte del Hospital San Carlos. Ahí queda en la Clínica Santa Mónica. Ahí está el Laboratorio Sochandi, que es uno de los laboratorios de tradición, de más tradición en este país. Yo me acuerdo estaba chiquillo en los años, iniciándose el 70, estaba en adolescente, ya existía el Laboratorio Sochandi allá en San José. Bueno, ellos tienen una representación aquí en Ciudad Quesada también, y lógicamente está la cadena de farmacia Lizano, que se ha unido a cadenas farmacéuticas muy buenas. Entonces, la cadena de farmacia Lizano tiene muy buenos precios para todos ustedes también. Y a la clínica de audición de Eileen Mena, que queda pegadita al hospital cooperativo. Si usted tiene problemas auditivos, esta clínica, o Eileen Mena más bien, le hace un examen gratuito de audición para ver el nivel de pérdida auditiva que usted tiene. Si usted tiene un seguimiento con la Caja Costarricense del Seguro Social, ellos le reciben la receta. Cuando el otorrinolaringólogo ya lo ve, le da la receta para los audífonos, ellos lo reciben, le dan los audífonos, tienen el control sobre esos audífonos, los suplen de baterías. Bueno, también de todo lo que usted necesita, citas periódicas también para poder limpiar esos audífonos. Todo eso se lo da la clínica de audición de Eileen Mena, así es que
Usted puede visitarla frente a la farmacia del Hospital San Carlos o a la par del Hospital Cooperativo, ahí queda la clínica de audición de Eileen Mena. Estamos con el doctor Alexander Copper hablando un poquito de cómo podemos prevenir algo que si no lo hacemos lo podemos lamentar y podemos, yo diría, tener que hacer una modificación en toda la estructura familiar, porque si papá hoy o mamá o el abuelito pueden verse o pueden ellos hacer, bañarse, hacer sus necesidades, la estructura familiar, papá puede trabajar, mamá puede trabajar inclusive, pero cuando ya hay, doctor, una fractura, ya todo ese núcleo familiar tiene que variar, tiene que reestructurarse de nuevo, hay que desembolsar dinero que tal vez no está para poder pagar a una persona que lo cuide. Hay muchas cosas por cual nosotros debemos de prevenir antes de vernos en una situación de esa, doctor. Mira, quiero hablar de otra cosa que yo vi durante 39 años ya de graduado como médico, más 4 años de estudiante en en los hospitales. Digamos, en Costa Rica, la carrera de medicina son 6 años, por lo menos en la UCR, de los cuales 2 años son en la universidad y 4 años son en los hospitales. Y de ahí sigue uno toda la vida laboral. Estamos hablando de 39 y 4, 43 años de estar diciembres en emergencias de los hospitales. 46 años pasar los diciembres en emergencias. ¿Y qué es la tónica que uno ve? Que es increíble. A partir del 10 o a más tardar el 15 de diciembre, comienza la gente a llevarse todos los viejillos a emergencias. Así como lo digo. Lo llevan, dicen, es que mi papá hay que internarlo porque está con una tos, tiene esto, tiene el otro, está deshidratado, todo lo que sea. Y llegan, lo dejan y se van. ¿Y por qué hacen esto? Porque es que consiguieron un fin de semana en un hotel de playa o un paseo a X o Y lugar. Entonces, hayan muy bonito llevar a esas, a esas personas a los servicios de emergencias para que queden internados como si fuera una guardería. Y después lograr que los recojan y los lleven es todo un calvario donde hay que meterles las trabajadoras sociales e incluso la ley para que se los lleve. Y esto, ya le dije, son 43 años que lo viví yo y lo van a seguir viviendo mis colegas que siguen laborando. En diciembre uno sabe que le llevan todos los vehículos, desde que porque tiene hongos en las uñas o cualquier cosa, se le está cayendo el pelo más rápido, quiero que me lo internen para que lo estudien. Por eso quisimos tener al doctor Alexander Copper este día, que prácticamente ya es el último viernes del mes de noviembre y vamos a iniciar diciembre, para que el doctor, que tiene la cualidad de hablar sin tapujos, como dice la periodista Vilma Ibarra, hablemos claro, tenemos la oportunidad de hablar claro, sin tapujos, porque es la única forma, o también la forma más práctica de que la gente entienda, doctor, que la gente nos entienda. Usted está hablando con conocimiento de causa, 43 diciembres recibiendo adultos mayores, tal vez en silla de ruedas, ¿verdad? Sin movilidad propia, para que se los cuiden durante una semana mientras se van a pasear. No, incluso llegan al punto de que dejan de darle comida, dejan de darle agua para que se deterioren. Y así uno se ve obligado a internarlos. Eso es ya hay crueldad, eso es estar como los nazis, viendo a ver cómo maltrato a la gente. Y se da, y no crea que es un hecho aislado. O sea, en la semana de Navidad, por día le pueden llegar a uno de 10 a 15 pacientes en esas condiciones. De 10 a 15 pacientes por día. Y aunque usted no lo crea, es cierto, ¿verdad? Es cierto que existen personas así. Más bien, yo digo que todavía una de las medidas de prevención más favorables, pienso yo, doctor, es poder darle a ese adulto mayor
a ese abuelito, a ese papá, en condiciones de movimiento propio o condiciones que haya que moverlo, darle una integración familiar para que él pueda disfrutar también, porque tiene todo su derecho de poder disfrutar de algunas actividades. Sí. Vea, y esto que estoy hablando yo ocurre en todos los estratos sociales, desde los millonarios hasta los pobres. Ahora, hablando siempre de prevención, yo no puedo esperar a que cuando esté viejo me cuiden si yo no hice lo mismo con mis padres, con mis mayores, y si yo no cultivé esa sensación de gratitud entre mis hijos. Si yo fui un padre ausente, que no me preocupé por mis hijos, pasé tomando guaro, andando con mujeres, llevando solo lágrimas a mis casas, no felicidad, pues no puedo pretender que cuando llegue a viejo, mis hijos o mis nietos me abran las puertas y las manos y dicen, ay, qué lindo es mi papito, mi abuelito, y lo voy a recibir así. Es muy frecuente también personas que fueron ausentes en la crianza, que se fueron, dejaron abandonada a su familia, se fueron con otra mujer, y cuando ya están viejos, que la segunda mujer los abandona porque ya no sirven para nada, entonces van donde los hijos y les meten pleito judicial para que les den una pensión o los mantengan, y ellos nunca los mantuvieron cuando estuvieran niños. Entonces, eso tampoco es justo. O sea, cada uno recoge lo que siembra. Entonces, en la parte preventiva, debemos, desde que tenemos los niños pequeños, enseñarles a respetar a los mayores, a chinearlos, a cuidarlos, y con nuestro ejemplo hacer que ellos hagan lo mismo con nosotros. O sea, nosotros debemos sembrar cuando los niños están pequeños para cosechar cuando los niños están ya grandes. Lo que habla el doctor tiene una realidad increíble. A veces pretendemos recibir algo que no dimos, ¿verdad? Recibir algo que no dimos, no fuimos unos padres muy amorosos. Por eso, yo sé que tal vez no en todas las casas hay muchos niños. Ahora las parejas de jóvenes tienen pocos hijos. Ahora es un poco más, diría yo, fácil de poder, con 1 o 2 hijos máximo que tienen las parejas jóvenes, poder inculcarle un poco de cariño a esos niños hacia los adultos mayores que vivan en esa casa, poder inculcarle un poco también de respeto y cómo cuidar y cómo chinear a ese adulto mayor, porque él lógicamente también se lo merece. Es el antecesor de su padre o de su madre, y es el que en un momento determinado trabajó para que aquellos padres del niño hoy día pues recibieran su cuerpo, su estudio, su alimento y todo lo que tuvieron. Hay valores, doctor, que no se pueden perder y que se deben inculcar en los niños pequeños, cuando ya empiecen, bueno, yo diría que a toda edad, inclusive el niño entiende, los niños actuales entienden a toda edad. Sí, hay gente que dice, debo tener una familia grande para que me cuiden, y no necesariamente. Cuando uno tiene muchos hijos, al final de la vida solo 1 o 2 son los que lo van a cuidar. Entonces, sí, es lo mismo tener 10 hijos que tener 1 o 2. Entonces, desde el punto de vista preventivo, yo tengo ahora 30 años, tengo 25, estoy comenzando mi vida. Bueno, desde ya vayan planeando qué van a hacer cuando estén viejos. Vayan teniendo un ahorro separado, un plan de pensión voluntaria en el Banco Popular, que son bastante buenos, donde usted le va metiendo 5 o 10 mil colones por mes, y cuando llegue a los 65 va a tener una cantidad suficiente, porque eso paga intereses sobre intereses, para poder ayudarse a mantenerse. A veces no queda más que pagar. O sea, no tengo familiares, o mis hijos no me quieren, me echaron, lo que fuera,
Bueno, entonces tengo Ese aporte esa económico. huaca económica con la cual decirle a alguien, bueno, hey, le pago tanto para que me cuide. Ujú. Y por la plata el mono siempre baila. Sí. Entonces es una posibilidad a tomar en cuenta. Pero hay que comenzar desde los 25 años, no cuando Ujú. se tiene ya 60, porque ya hay que ahorrar ahí después. Sí. El problema es que cuando estamos jóvenes, jamás nunca creemos o no nos pasa por por la cabeza la idea de estar viejos, ¿verdad? Lamentablemente es lo último que nosotros como jóvenes pensamos, y te lo digo porque tal vez sí hay excepciones, pero una gran mayoría nos dedicamos a vivir en la época en que estamos, sin pensar, sin ver el alrededor, porque vemos a papá y lo vemos a mamá como ya dos viejitos, ¿verdad? Ya no los vemos como las personas que lucharon en un momento para darnos nuestra existencia y lo que somos hoy día, pero no recapacitamos de que tal vez ellos están viviendo bien por algún ahorro que tenían, o están viviendo mal porque no reciben nada, prácticamente. Vea, con respecto a eso, yo tengo un primo que es 5 meses mayor que yo, somos Ujú. prácticamente gemelos, por así decirlo. Y un día estoy recordando, de verdad que cuando teníamos 8 9 años, veíamos a nuestros padres de 40 años, 45 años, los veíamos viejísimos. Digo, qué puña, qué viejos son esos, Ujú. qué difícil llegar a esa edad. Ujú. Y ya pasé esa edad y ya no me siento tan viejo. A pesar de tener 63 años, yo no me siento viejo. Y yo veía a mis padres viejos a los 40. Ujú. Nunca pensé que iba a llegar y Ujú. ya lo pasé. Ujú. Es lo que dijo usted. Uno no piensa en lo que va a llegar a ser. Sí. Entonces hay que comenzar desde joven. Y eso deberían enseñarlo en las escuelas, Claro. deberían enseñarlo en los colegios. El ahorro. Cómo ahorrar, cómo planear la vida para el futuro. Ujú. Que no es vivir el momento. Yo tenía otro familiar que decía, es que usted se preocupa por todo, viva el momento, viva el hoy, viva el ya, no va a saber si va a llegar a mañana. Ujú. Bueno, él ya llegó al mañana y no tiene nada. Sí. Entonces ahora anda viendo a ver quién lo cuida. Ujú. Entonces le dije, ve, usted no se preocupó y ahora está sufriendo. Sí. Ese es su momento actual, vívalo y súfranlo. Claro, claro. Hoy día se cuenta, a diferencia de hace 40, 50 años, hoy día se cuenta con instrumentos eh, sociales y bancos e instituciones que le permiten a usted ahorrar poquito, Ujú. ahorrar poquito. Acuérdese que antes se vivía en pueblos tan largos y para bajar al centro de población había que caminar un montón porque ni bus había y ni el banco estaba ahí. Entonces, ¿cómo tenían la plata los abuelos de nosotros o los papás? Ya, debajo del colchón. Ya oigo yo. Ahí guardaban la platica, ¿verdad? Porque no había una institución cerca de casa. Hoy día salimos y aquí en Ciudad Quesada tenemos la banca estatal, la banca privada, que todos ofrecen planes de ahorro. Exactamente. ¿Sí? Todo es cuestión de ahorrar. Uh-huh. La verdad es que si yo después de ganar lo que gano y pagar las deudas, me quedaron 50,000 pesos Uh-huh. para vivir ese mes o esa quincena, con 50,000 o con 45,000 es lo mismo. Uh-huh. O sea, 5,000 pesos no hacen la diferencia, pero 5,000 pesos cada 15 días metido en un banco por un montón de años produce, por el efecto de interés sobre interés, un montón de plata Ahí, que es increíble. El poco a poco se llega mucho, ahí. pero no tenemos esa cultura, esa cultura. Usted habló de algo muy interesante que no nos corresponde a nosotros, lógicamente, como es poder incidir en un Ministerio de Educación para que los niños fueran educados de esa forma, ¿verdad? Uh-huh. Lamentablemente no es así. Al Ministerio de Educación tiene sus normativas por lo cual fue creado, que es dar la educación, pero sin embargo la educación de ahorro sigue siendo educación, ¿verdad? Es una forma, las familias tendrían un mejor poder adquisitivo del colón, las familias eh,
tendría un ahorro para una emergencia de una enfermedad. Vea, a los niños se les debe enseñar el ahorro. Ujú, Se les debe enseñar cosas tan básicas como cómo presentar una declaración de impuestos. ujú, Cómo presentar cuánto voy a pagar yo y cuánto no voy a pagar, ujú, etcétera. Eso, o sea, pues, ¿para qué es un niño? Pues porque eso tiene que saberlo para cuando lleguen adultos. claro. Hay un montón de adultos como esa que salió hace poquito Ujú, en TikTok que se queja de que tiene que pagar 95,000 colones para el seguro ujú, y los impuestos y que ella no está de acuerdo en pagarle eso para que otra gente lo dé. ujú, Eso es simplemente una persona que no sabe ujú. en qué se gastan los impuestos, en qué se gasta la caja. Sí, claro. Entonces, ese tipo de ignorancia se quitaría si a los niños se les enseña eso Ujú, desde el inicio. ujú, Se les enseña a ser emprendedores, a ujú. crear sus propios negocios, a crear eh, proyectos de vida. Claro. En, la creación de esos proyectos y dentro del emprendedurismo también es una forma de ahorrar, ¿verdad? Porque es la forma de ir creando un pequeño, que hoy día sea un pequeño negocio y en el futuro sea un gran negocio también. Yo quiero emplear estos 3 minutos que nos quedan en decirle o hacer un llamado más bien, junto con tu apoyo, doctor, hacer un llamado a la gente que nos ve y nos escucha, que en su casa hay adultos mayores, aunque nos cueste un poco tal vez, porque el señor o la señora adulta mayor puede cometer un error en un momento determinado, de derramar cualquier comida, cualquier líquido. Integrémonos a las actividades que usted con su familia tenga planeada. Comparta, si va a cenar, bueno, comparte una cena. Si va a ir a un paseo, busque las condiciones adecuadas para que el señor también, si tiene movilidad, por lo menos lo posible, llévelo también. Y si va a ir a la playa, bueno, lleven al adulto mayor y lógicamente va a estar en una sombra, pero que también él sienta, el adulto mayor sienta que lo aman, que lo quieren, porque nosotros como seres humanos, doctor, necesitamos poder captar que el sentimiento de amor hacia nosotros es una realidad. Lo dije en otros programas anteriores y lo voy a repetir en este momento. Vivir no solamente es respirar, comer, dormir y cuitear, ¿No? sino tener un propósito en la vida. Poder salir con mis familiares, con mis amigos, usted lo dijo bien claro antes, la amistad es sumamente importante, de salir, aunque sea al parque. O sea, no puedo ir a la playa, no pueden ir a la playa por lejos. Ok, lleven al parque, lleven a la plaza de a la fútbol, plaza, lleven a donde Juanito, mi amigo, al al supermercado. supermercado, exactamente, a donde yo me venté, aunque ¿Sí? como se dice, que me oré, Sí. donde reciba viento, aire, vea gente, pueda hablar, pueda cambiar con la gente, tertuliar. Esa es la palabra correcta. Generalmente todos los adultos mayores que viven en un entorno donde nacieron, en el mismo pueblo, generalmente hay personas contemporáneas de la misma edad que pueden reunirse a tomarse un café, a conversar y a poder vivir un poco de las anécdotas que pasaron en su vida cuando jóvenes. A la plaza, a la pulpería. Sí, cualquier Ahí, lugar. ahí en Quebrada Azul, donde yo me crié, la pulpería era el centro El centro de operaciones. sí, centro de ¿Eh? amigos, ahí llegaba Sí, todo el mundo. claro. Ahora ya ha cambiado esa vara, pero no importa, volvamos a hacerlo como antes. Bueno, entonces, recapitulando, hay que prevenir, como las prevenciones de todo el tiempo, evitar las cosas que nos estorben, evitar los objetos sueltos, evitar zapatos que resbalen, los juguetes de los niños, tener cuidado con las mascotas ahora que hay las bombetas, tener cuidado con las instalaciones eléctricas, donde poner las cosas donde no estorben a la gente con problemas de discapacidad motora, de trasladarse, siempre tener las cosas en la casa, las carreras en los baños, en los inodoros, no tener obstáculos de la cama al inodoro, luz que se vaya prendiendo para poder llegar. Y sobre todo,
hablarle a nuestros mayores. Ujú. Hay lugares donde nada más llegan, les dan de comida, les limpian la boca, los sientan ahí y ya. Ujú. Quédense ahí viendo televisión, oyendo radio. Ujú. Y nadie les vuelve a hablar hasta que los acuesten. Y si tienen alguna movilidad propia, esas personas adultas mayores que están en sus hogares, en sus casas, pueden sacarlo a dar una vuelta alrededor de su casa, ¿verdad? Si es posible que él se pueda mover, el doctor lo ha dicho aquí, si yo puedo mover solo este dedo, muévalo. Uh-huh. Si puedo mover una pierna, muévala. Si puedo mover mis ojos, moverlos, porque parte de la calidad de vida que un adulto mayor pueda tener es el ejercicio que puede hacer. Por más pequeño que creamos que es para nosotros, para la condición de ellos es mucho ejercicio, doctor. Agradecerte mucho tu ayuda. Siempre valoramos mucho, doctor, tu presencia, tu ayuda. La gente lo valora también. La forma tan tuya que tenés de expresar las cosas, muchas veces esa forma es la única manera que podamos entender claramente, doctor. Así es que muchísimas gracias. Bueno, siempre es un placer para mí venir aquí y hey, esperamos seguir viniendo hasta que alguno de los dos nos dé un carrasco y nos quede ahí tirado. Sí, sí. Sí, mientras tanto, estamos con vida, vamos a tener al doctor, si Dios lo permite, y ojalá que sea así, que esté bien de salud durante cada 3 meses, cada 4 meses lo invitamos para que comparta con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos vieron y nos escucharon este viernes, a nuestro compañero Mauricio Orozco y a usted, doctor, reiteradamente. Muchísimas gracias a todos y el próximo viernes tendremos aquí a otro profesional de la salud. Bueno, buenas tardes.